Hola amigos, bienvenidos de vuelta a Ryusei Comics. En esta oportunidad les traigo Captain America número 1 del 2025 con guión de Chip Zdarsky y arte de Valerio Schiti. Espero que les guste. La historia comienza con un joven de cabello rojizo y gafas, observando cómo algo, quizá un avión, se ha estrellado en lo alto de un edificio, quizá una torre gemela. Él piensa que uno cree que está preparado para ver la muerte, pero la muerte violenta, la de un hombre quitándole la vida a otro hombre, es algo muy diferente, y eso te cambia, de formas que comprendes de inmediato y de formas que descubres después, en la oscuridad, cuando estás más solo que nunca. Y cuando la muerte ocurre a una escala masiva, luchas contra un terrible pensamiento. ¿Vale la pena salvarlos? Y si lo vale, ¿estás dispuesto a convertirte en aquello que odias para salvarlos? ¿Estás dispuesto a convertirte en un asesino? Nos movemos a otro día y a otra parte de la ciudad. Dentro de un pequeño restaurante, una persona se queja de que las cosas eran mejores en el pasado, mientras que en las noticias se informa sobre el lanzamiento del nuevo Stark Phone y de cómo la compañía StarTech de Tony Stark está dejando de producir armamento. Otro hombre lo escucha todo sin prestar mucha atención, cuando en eso oye una transmisión de radio que reporta disparos y un sospechoso en movimiento. Luego vemos a un par de policías heridos. El hombre llega hasta el lugar y pregunta por la ubicación del atacante. La oficial le responde que su motocicleta fue robada y que el atacante se dirigía hacia el edificio de la ONU para matar a alguien. Cuando el hombre le pregunta dónde está el edificio de la ONU, ella se sorprende de que no sepa dónde está. Al darse cuenta, le dice que no es policía, a lo que el hombre, abriéndose el saco y revelando su uniforme con la estrella de Captain America en el pecho, responde: «No, señora, no lo soy, pero estoy aquí para ayudar». Luego lo vemos conduciendo la motocicleta de policía, yendo detrás del maleante, mientras se pregunta si se tratará de un atacante solitario o de alguien con un plan más grande, que ha sido interrumpido. El atacante se sorprende al verlo reflejado en su espejo. Inmediatamente saca un arma y le dispara, pero Captain America levanta su escudo para bloquear los disparos, mientras piensa: está entrenado, sabe cómo conducir y disparar al mismo tiempo, y lo está haciendo bien. Se mueve entre los vehículos y no puedo apuntarle bien a través de ellos. Así que necesito estar por encima. Captain America decide ganar altura y salta con la motocicleta, y logra golpear la motocicleta del atacante, provocando que pierda el control. El atacante cae al suelo mientras grita, dejando al descubierto un chaleco con explosivos. Y Captain America piensa: no, una bomba, por favor, no. La distracción hace que su aterrizaje falle y la motocicleta cae junto con él. El suicida continúa disparando mientras corre. Felizmente alguien recoge el escudo del suelo y Captain America lo toma de vuelta mientras piensa: la bomba no explotó, gracias a Dios. Todavía tienen a Dios en este mundo. Y está escuchando. El atacante llega hasta el edificio de la ONU, mientras policías le apuntan y le ordenan frenar o dispararán. El hombre sostiene un detonador, mientras grita que ellos los dejaron morir y que no se detendrá. En eso reaparece Captain America, quien les dice a los guardias que no disparen, porque el sujeto tiene una bomba. Los guardias parecen reconocerlo, y Captain America se le acerca al hombre y le habla con calma. Reconoce que fue militar y le pregunta su rango y dónde sirvió. El atacante le responde que sirvió en el ejército como segundo teniente y que estuvo en 2 misiones en la Guerra del Golfo. Captain America le responde: yo fui capitán en los comandos de la infantería en la Segunda Guerra Mundial. El hombre piensa que eso es imposible, pero Captain America continúa: en este mundo nada es imposible, pero estoy seguro de que has visto eso, ¿no? Allá afuera, lejos de casa, cosas que nunca querías ver, cosas que nunca pensaste que fueran posibles. El suicida le responde: a nadie le importa, mientras todos viven sus vidas, mientras todos los que conozco mueren por
Nada. Solo. Captain America lo interrumpe y le dice: Teniente, sea lo que sea por lo que ha pasado, sea lo que sea que piense lograr aquí, simplemente no es la forma. La muerte solo trae más muerte. Puedo ayudarle, pero por ahora se lo pido como su oficial superior. Baje el arma. El hombre suelta el detonador mientras baja la mirada. Se lleva la mano a la cabeza aceptando la orden, mientras dice que solo puede pensar en sus amigos. Captain America le responde con calma, reconociendo su dolor y pidiéndole que apague el dispositivo. El hombre contesta que no sabe si podrá hacerlo, pero de pronto su chaleco comienza a emitir un zumbido, sorprendiéndolo. En eso, Iron Man aparece volando, explicando que ha desactivado el detonador de forma remota, disculpándose por llegar tarde. Y añade que el tráfico fue terrible, mientras la escena queda asegurada por la policía. Es asombroso. La idea de unas Naciones Unidas, comenta Captain America. ¿Y dices que fue diseñada para detener futuras guerras mundiales? Esa fue una gran parte de por qué se fundó, aunque siempre hay debate sobre su eficacia, le responde Iron Man. Nada nunca está completamente claro, ¿verdad?, contesta Captain America. Pero es bueno ver que al menos el mundo lo ha intentado. Pero ese hombre se sintió abandonado por ellos, se sintió abandonado por nosotros. Iron Man aprovecha para decirle: Cap, sé que solo ha pasado una semana desde que regresaste, pero si vas a estar persiguiendo terroristas, sería más fácil si lo hicieras con los Avengers, oficialmente. Nuestro benefactor, Tony Stark, tiene conexiones con el gobierno y puede darnos la libertad de... No, interrumpe Captain America. Ya pertenezco a una organización, Iron Man. Sé que han pasado décadas desde que caí al agua, al hielo, pero para mí fue ayer. Ayer yo era un soldado del ejército de los Estados Unidos. Así que ahora es momento de regresar a la base. Nos movemos a otro lugar. Vemos al mismo joven pelirrojo del inicio del número, quien insiste en enlistarse a las Fuerzas Armadas. Un oficial le dice que es hora de volver a casa, pero él se niega, argumentando que no puede ignorar el sufrimiento de otros. El oficial le explica que tiene asma y una visión terrible, además de que se le ve muy débil. Agrega que aunque es honorable que quiera servir a su país, necesita encontrar otras formas de hacerlo. El joven insiste en que no puede ignorar lo que ocurre en el mundo. Eso es lo único en lo que piensa ahora. El mundo se ha vuelto loco y los hombres buenos y cuerdos son la única cura. Mientras tanto, en otro lugar, una doctora observa a Steve Rogers mientras realiza pruebas físicas, asombrada de su estado. Comenta que nunca ha visto a alguien así, describiéndolo como el espécimen humano perfecto, y aunque no pueden verificarlo en base al ADN, todo indica que él participó en los experimentos del supersoldado del Dr. Erskine, de los años 40. Su superior le pregunta cómo es posible, y ella le explica que él les contó que en 1945, durante una misión cerca del Canal de la Mancha, cayó al Atlántico, se congeló y, de alguna manera, sobrevivió. Animación suspendida. Y que la semana pasada el grupo llamado Los Avengers encontró su cuerpo y lo descongelaron. Nadie que lo ha visto en público cree que sea el original, pero en base a todo lo que ha visto, ella cree que sí lo es. Ahí vemos a Steve destruyendo con su escudo a un grupo de androides contra los que se enfrentaba como parte de las pruebas que le realizan. En eso, alguien le pasa la voz. Joven, soy el general Thaddeus Ross. Ya he leído tu informe, soldado, pero vamos a hacerte más preguntas. Sí, señor. No esperaría menos, responde Steve. La pregunta número 1 es esta. ¿Por qué estás aquí, soldado? ¿Por qué entrar al Pentágono, un lugar que ni siquiera existía cuando caminaste por este planeta por primera vez? Por lo que podemos ver, ese equipo financiado por Tony Stark parece estar realmente ansioso por tenerte. Es un mundo nuevo. La guerra terminó hace mucho
y podrías ir a donde quieras. Así que, de nuevo, ¿por qué aquí? Mientras ve recuerdos en su mente de su pasado, Steve responde: ha sido una semana intensa, señor. He visto cosas asombrosas, pero ya ha leído mi informe. He perdido todo. Mi compañero, Bucky, James Buchanan Barnes, lo vi morir antes de caer al océano. Mis padres murieron antes de enlistarme. Y cualquier amigo que alguna vez tuve, ya no está. Lo único que me importaba y que aún existe, que aún hace lo que necesito, que puede darle sentido a este mundo, está aquí, con los hombres y mujeres que sirven. Lo entiendo más de lo que imaginas, le responde Ross, y luego agrega: Capitán Steven Rogers, bienvenido de vuelta a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Cuando estés listo, soldado, creo que tengo tu primera misión. Mientras le estrecha la mano con fuerza. Volvemos con el joven pelirrojo. Parece que su insistencia dio resultados, ya que lo vemos dentro de un cuartel militar. Su nombre es David, y está hablando con su madre por teléfono, comentándole que la comida es mala, pero que está bien, mientras ella le pide que vuelva a casa. David le dice que no puede quedarse atrás mientras otros están peleando. La madre insiste en que eso es una locura y que no debería buscar venganza, pero él le responde que no es venganza, sino que quiere ayudar a detener a los talibanes, por lo que le han hecho a su gente. La madre le dice que lo que necesita es terapia y no un arma. Ella sufre por los que murieron, pero también por los que morirán, y le pregunta cómo puede hacer eso después de lo que pasó con su hermano Brian en Kuwait. David le interrumpe, diciéndole que Brian fue un héroe, que él fue, pero no puede decir nada más, ya que otro recluta lo interrumpe, diciéndole: oye, llorón, tu paliza de la tarde está a punto de comenzar. David piensa: los abusivos. Mi vida ha sido una sucesión de abusivos. Luego lo vemos en el entrenamiento, luchando contra el tipo que le habló antes, quien le está dando una paliza, mientras se queja con su sargento, diciéndole que ese llorón va a hacer que maten a alguien. Pero David no se rinde fácilmente y piensa: ellos buscan a los débiles, y yo solo irradiaba debilidad. Pero peleé de vuelta, siempre peleé de vuelta. No importaba que rara vez ganara. A él lo vemos derribando al barbucón de una sorpresiva patada, mientras le dice que no está llorando, y se pone en guardia. Los pensamientos de David continúan. Y cuando el mundo se volvió oscuro y los abusivos se agruparon, hice lo que siempre hacía. Levanté mis puños y me preparé para el dolor que iba a sentir. Nos movemos al presente, a otro lugar de la ciudad. Vemos a los Fantastic Four, los Cuatro Fantásticos, enfrentándose a un monstruo gigantesco. Susan intenta contener a la bestia, pero no puede. Johnny lo ataca con fuego, aunque sin resultados. El fuego no le hace nada. Reed le pide a Ben que domine a la criatura, pero él le responde que no puede, ya que lo tiene atrapado. En eso, de la nada, el monstruo lo suelta. Y se escucha una voz que dice: creo que este caballero es la causa de sus problemas. Ahí vemos a Captain America, quien tiene a Mole Man, el hombre topo, cogido por las ropas, quejándose de que la humanidad siempre es la causa de sus problemas. Captain America agrega: estaría feliz de quedarme para ayudar con la limpieza, pero después de eso, quisiera tener una conversación con un tal Mr. Fantastic. Luego vemos a Steve y a Reed Richards conversando en un bar, mientras revisan un archivo clasificado con la foto de Victor Von Doom. Reed explica que conoce a Doom desde la universidad, destacando que era brillante, pero volátil, y que después de un accidente que lo dejó con cicatrices, desapareció, resurgiendo años después en su país natal. Lo demás él ya debe saberlo, si es que ha leído ese archivo. Steve le dice que lo ha leído, así como también las personas que están por encima de él, incluyendo al presidente. Luego agrega: Doom es un dictador autocrático que ha estado entrando ilegalmente a América y amenazando a sus ciudadanos después de su golpe en Latveria.
Ha destruido la embajada de Estados Unidos allí y ha tomado prisioneros a nuestros diplomáticos antes de que pudieran escapar. Estamos organizando un operativo encubierto para entrar y rescatarlos antes de que sea demasiado tarde. Reed comenta: por supuesto, los Fantastic Four se unirán Pero Steve lo interrumpe. No pueden. Mucho ha cambiado desde que estuve aquí por primera vez. Parece que América tiene la nueva bomba atómica y los tiene a ustedes, tú y tus amigos con superpoderes. El mundo está mirando, asustado. La ONU está votando una resolución para prohibir a seres con poderes participar en operaciones militares en suelo extranjero. Pero, ¿y tú cómo puedes hacerlo?, pregunta Reed. Mi muy documentado historial de servicio militar aparentemente ha creado una excepción para los militares mejorados. Ningún país está dispuesto a detener sus programas de supersoldados. Pero hombres gigantes hechos de roca son un problema internacional ahora. Reed pregunta: entonces, si no me necesitas ni a mí ni a mi familia. Steve interrumpe nuevamente: tengo información, hechos y detalles, pero lo que realmente necesito saber es quién es el hombre al que me voy a enfrentar. Hace 2 semanas estaba peleando contra Adolfo Hitler. Ahora, de repente, estoy en un mundo completamente nuevo y me pregunto: ¿es esto el destino? Estoy aquí para detener al próximo Hitler. Antes de que empiece, Reed finalmente responde: Víctor no es un Hitler. Está lleno de ego y odio. Pero ese odio no es para ningún grupo de personas. Es para sí mismo, para la madre y el padre que no pudo salvar. Se trata de control y castigo para cualquiera que se interponga en su camino. En eso, otro hombre se les acerca y le pregunta a Reed si él es el Mr. Fantastic, para luego pedirle que se tome una foto con ellos. Pero Reed levanta la cabeza y con el rostro deformado le responde: lo siento, hombre. Soy solo un tipo cualquiera. Gracias por llegar hasta aquí. Si aprecias mi trabajo y deseas más contenido similar, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Gracias. En esta ocasión mandaré saludos a Jorman Alexander Parada Oviedo. Gracias por ser parte de esta gran familia de Ryusei Comics. Luego vemos a Reed y a Steve caminando por la calle. Steve lo felicita por el truco y Reed le cuenta que, en los Fantastic Four, los 4 decidieron no tener identidades secretas. Para Ben es imposible. Sue puede volverse invisible y Johnny ama llamar la atención. Pero él es probablemente el más tímido, por lo que decidió usar el nombre de Mr. Fantastic. La gente espera a alguien más grande que la vida con un nombre así. Así que día tras día puede caminar con tranquilidad por el mundo y, con un poco de ajuste, simplemente desaparece. Steve le responde: mientras que Doom ha decidido desaparecer en esa armadura, esa máscara. Entiendo lo que pasa cuando te cubres de simbolismo. Terminas convirtiéndote en ello, para bien o para mal. Reed agrega: ese ego es su perdición, pero la armadura, la máscara, lo potencian al máximo. He estado trabajando en una forma de desactivar la armadura, pero aún no he podido probarla. ¿Cómo lo detengo, Reed?, le pregunta Steve. Podría ayudarte con eso, capitán, le responde Reed. Por favor, llámame Steve, le pide Steve. Y Reed responde: lo sé, debería llamarte así, pero sé que solo ha pasado un par de semanas para ti desde que regresaste, pero mi padre, bueno, te consideraba un ídolo. Y saca un muñeco de su bolsillo. Un muñeco del Capitán América. Y luego agrega: y yo también te consideré uno. He tenido esto desde que tenía 8 años. Lo siento, Captain America, pero eres una leyenda viviente. Yo y tantos otros crecimos contigo. Eres el contrapeso a las historias de los monstruos de nuestra infancia. Eres el hombre valiente, el que ayuda, el que lucha contra el mal donde sea que esté. Lamento mucho todo lo que has perdido, pero
Me alegra tanto que estés aquí de nuevo. El mundo te necesita. Estas muñecas, le pregunta Steve. En realidad se llaman figuras de acción, le responde Reed. Finalmente, Steve hace la pregunta que todos estábamos esperando. ¿Hicieron una de Bucky también? A lo que Reed le responde, claro que lo hicieron. Volvemos con el chico pelirrojo, quien está leyendo de noche en su litera una historia sobre Steve Rogers y cómo fue que se unió al ejército, pero es sorprendido por el sargento. Aunque él intenta excusarse, el sargento lo agarra por las ropas, diciéndole que es un maldito fracaso y una vergüenza, mientras lo lanza afuera y lo golpea. Agrega que los demás reclutas tienen razón, que él es un llorón débil y un peligro para los demás en el campo de batalla. El chico, con la nariz sangrando, le responde que no está llorando y que no se irá de ahí, mientras se para y lo enfrenta. Los otros reclutas se despiertan por el ruido, comentando que el sargento se ha vuelto loco. Y aunque el sargento le da una paliza, el chico repite una y otra vez que no se irá. Nunca se irá. Nos movemos a un museo en Brooklyn. Steve observa una exposición dedicada a él mismo, mientras piensa, mi vida, en exhibición. Cada carta que le envié a casa a mi antigua maestra, Mrs. Crossley, además de una mitología entera que se desarrolló mientras yo me congelaba en la oscuridad. En la guerra, era un niño convirtiéndose en hombre. Yo lideraba, pero era solo otro soldado, tratando de sobrevivir, tratando de ayudar a que el mundo tuviera libertad. Pero ahora el mundo se ha convertido en algo más. ¿Puedo aceptarlo? ¿Debo luchar contra ello? ¿Permitirme a mí mismo ser una leyenda viviente me cambiará? ¿Serán las estrellas y las franjas mi armadura? Volvemos al cuartel militar. David Colton, el chico pelirrojo, está en una sala de hospital. Uno de sus superiores se le acerca y le alcanza su inhalador, mientras le dice que debe ser agotador ser tan débil, su alma y su espíritu queriendo más, y su cuerpo diciéndole que no. Pero reconoce que no se rindió. Eso no está en él. Finalmente, le hace una propuesta. ¿Qué pasaría si le dijera que puede curar su asma? Nos movemos de vuelta con el general Ross. Steve llega con su traje táctico al centro de mando, mientras el general le explica que su último espía en Latveria ha desaparecido y dependen de que el punto de infiltración en Doomstadt aún sea funcional. Steve consulta si han identificado las posibles ubicaciones de los rehenes y el general confirma 3 puntos dentro de la ciudad. Agrega que Marius Wolf, líder de la resistencia latveriana, es quien conoce con certeza la ubicación de los rehenes y que se encuentra en un distrito al noreste, dispuesto a colaborar. Si es que sigue con vida, interrumpe Steve. Si es que alguien está con vida, lo corrige Ross. Luego le aclara que no han recibido demandas por los rehenes ni comunicación con Doom desde el ataque a la embajada. Steve pregunta cuán pequeño es el equipo de incursión, pero una voz le responde que el tamaño no es lo que importa. Lo que importa es cómo lo uses. Refiriéndose al tamaño del equipo de incursión, claro. El hombre se presenta como Terry Mendoza, chill para los amigos, mientras le estrecha la mano, preguntándole si él es realmente él. Steve, visiblemente incómodo, le responde que sí lo es. Una mujer más atrás pregunta cuándo partirán. El general informa que partirán a las 4 de la mañana y le presenta a Steve a Julie, la francotiradora del SEAL Team X, los Howling Commandos, los Comandos Aulladores, ese equipo militar de la Segunda Guerra Mundial conformado por Nick Fury, Dum Dum Dugan y otros más. Steve comenta, los Howling Commandos, ese es un gran nombre para mantener en alto, soldado. Julie le responde, somos marines, soldado, que estamos permitiendo amablemente que un fósil del ejército se una a nosotros. Steve, sintiendo que la atmósfera se pone tensa, le dice, no quise ofender, solo estoy conociendo el terreno. Entonces,
¿Somos un equipo de 3 personas? Pero una voz lo interrumpe. No, señor, no lo somos. En eso, alguien aparece junto a él, con un escudo en la espalda parecido al suyo, mientras piensa. Y así fue como salí al mundo, para responderme la pregunta, ¿puedo detener a los abusivos? ¿Puede el Capitán América hacer del mundo un lugar mejor? Luego vemos a este hombre, musculoso y pelirrojo, portando su escudo en la espalda, observando la caída de la estatua de un dictador, que podría ser Saddam Hussein, en un país extranjero, que podría ser Irak, rodeado de otros soldados. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.